Bueno, primero que nada, damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la oportunidad de poder compartir una porción de las Escrituras. Gracias al Señor que nos da un día más de vida para poder compartir. El tema anterior que nos dio el hermano Fernando de Chacón, en lo particular me gustó mucho y habló de la nueva criatura, ¿sí? Esa nueva criatura a la cual somos llamados todos, ¿sí? Pero es parte de un proceso y vamos a ver un poco ese proceso, a qué se refiere o cómo es que podemos llegar a ser esa nueva criatura, ¿no? Es parte de un proceso, por eso pues lo puse, le puse por nombre a este tema el alfarero, ¿sí? Porque Dios es nuestro alfarero y es el que nos va cambiando, nos va transformando de ser dice la palabra que del polvo nos formó hasta llegar a esa nueva criatura. Pero es parte de un proceso y vamos a ir viéndolo. Dice en Isaías 64:8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. Bueno, pues sabemos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, pero fuimos criados por Él. Él es nuestro alfarero y vamos a ir viendo cómo fue que nos creó. Dice en Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Bueno, hermanos, vamos a ir viendo a qué se refiere con esto de que nos creó del polvo, ¿no? De la tierra. Si científicamente se ha descubierto que pues la tierra y el universo está constituido de elementos químicos, ¿sí? Como lo puse ahí en la diapositiva, vemos que está compuesto de varios elementos químicos como el hierro, el oxígeno, el silicio, magnesio, azufre, níquel, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo cómo es que Dios forma al hombre. Bueno, también los científicos han descubierto que nuestra composición química, ¿sí?, está compuesta aproximadamente de 65% de oxígeno, 18% de carbono, 10.2% de hidrógeno, 3.1% de nitrógeno, 1.6 de calcio, 1.2 de fósforo, 0.25 de potasio, sulfuro y otros como el sodio, magnesio y el cloro en pequeñas proporciones. Pero a final de cuentas, hermanos, todo esto son elementos químicos. Dice que la parte más pequeña es el átomo, ¿sí? Y pues los átomos están compuestos, se componen también a su vez de algo que apenas, pues no tiene mucho que se descubrió, que son de cationes, ¿sí? Y estos cationes componen todo el universo, pero a final de cuentas estamos constituidos del polvo, ¿no? Del polvo de la tierra. Dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. También lo vemos en Eclesiastés, en el 12:7, y el polvo se torna a la tierra como era antes, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. También lo vemos en Eclesiastés, en el 3:20, dice, todo va a un lugar, todo es hecho de polvo, y todo se tornará en el mismo polvo. Bueno, también vemos dentro de las leyes de la química, nos podemos ver que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Es parte de algo que está en la Biblia y que sabemos que fuimos formados del polvo y que vamos a tornar al polvo. Cuando morimos, todo el mundo sabe que pues nos desintegramos y se desintegra y se va a la tierra, ¿no? Todos esos componentes o elementos químicos forman parte de la tierra, ¿no?
la parte carnal, porque pues sabemos que nuestra alma pues se va a ir a un lugar dependiendo lo que haya hecho en este tiempo, lo que haya creído, y el espíritu pues se vuelve a Dios que lo dio, ¿no? Pero el polvo va, el cuerpo va al polvo, hermanos, es algo que casi la mayoría conocen, ¿no? Dice en Job, en el 10:9, dice, acuérdate ahora que como a todo, dice, me diste forma y en polvo, dice, me has de tornar. Bueno, pues sabemos, hermanos, que Dios hizo en el principio a un querubín que lo hizo perfecto. Dice que a Satanás que lo creó perfecto, dice, perfecto eras en tus caminos, dice, hasta que fue hallado en ti maldad, ¿no? Entonces se ensoberbeció y quiso obtener más de la potestad que Dios le había dado y quiso ser igual a Dios. Entonces el Señor hace una creación, ¿sí? Que la saca del barro, del lodo. Entonces quiere que el hombre sea perfecto, pero que sea procesado, que lo procesa desde abajo, desde el lodo, para que conozca el bien y el mal y que de manera voluntaria él elija hacer el bien, ¿no? Pero Dios quiere que esa perfección, que es esa nueva criatura, ¿sí? Que nos la ganemos, no como a Satanás, que no le costó esa perfección y por eso se rebeló. Entonces al hombre lo crea desde abajo, desde el lodo, ¿no? Por eso eh, el tema que escogí el día de hoy acerca del alfarero, ¿no? Porque pues el Señor es nuestro alfarero y pues nos va formando, nos va transformando, ¿no? Poco a poco. Jesucristo, hermanos, que es Dios, nos va a transformar, nos va a restaurar. En realidad todos cuando venimos al Señor, todos venimos rotos, ¿sí? Quebrados. Entonces necesitamos a ese alfarero para que nos restaure, hermanos, ¿sí? Y no lo digo porque sea yo más santo que otros, al contrario, porque soy pecador como cualquiera de todos los hermanos. Dice que todos somos pecadores, ¿no? Entonces necesitamos esa restauración que viene de parte del Señor, ¿no? Bueno, vamos a empezar por esta alabanza que es muy conocida, ¿sí? Y se llama El Alfarero, ¿no? En la letra dice, un día orando, le dije a mi Señor, ¿sí? Tú el alfarero, dice, yo el barro soy, ¿no? Dice, moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, dice, hazme un nuevo ser. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Pues que nos haga ese nuevo ser, esa nueva criatura, pero todo tiene un proceso a través de que nosotros oramos, clamamos al Señor que nos vaya cambiando, porque nosotros debemos reconocer que somos pecadores y que no podemos nosotros mismos con nuestros defectos, ¿sí? Porque todos tenemos algo que no nos gusta, ya sea en nuestro carácter, en nuestra forma física, ¿sí? En nuestro comportamiento, en nuestros hábitos, que detestamos de nosotros mismos y que no podemos solos cambiar. Entonces clamamos al Señor y reconocemos que solamente a través de Él podemos ser restaurados. Y entonces es importante, hermanos, que nosotros, que todos los que estamos escuchando este estudio, que clamemos al Señor, que lo busquemos con intensidad, que clamemos a Él para que nos pueda cambiar, ¿sí? Y en ese cambio que el Señor hace como alfarero, pues él contesta, ¿no? Dice, hazme un nuevo ser, dice, y él me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, dice, y en un vaso nuevo te voy a transformar, dice, pero en el proceso te voy a hacer llorar. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor Jesucristo que nos cambie, que nos moldee, que quite esa parte que nosotros, ese aguijón que está en nuestra carne y que a veces pues quisiéramos que nos cambiara el Señor, le rogamos, pero también en ese proceso el Señor nos trata, hermanos, y en ese trato
pues nos quebranta, ¿no? Nos aflige y tiene que ver con que seamos obedientes. Te voy a hacer llorar, dice, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Bueno, en lo natural, cuando el alfarero hace la pieza de lodo, a veces la vasija no se forma correctamente porque el lodo está contaminado, ¿sí? Cuando el lodo viene muy contaminado, esa figurilla no se forma correctamente y hay que moldearlo a través del agua. El agua va limpiando ese lodo y va haciendo que se haga más limpio ese barro para poder formar la figura, ¿no? De la vasija, ¿no? Nosotros es una semejanza con la vasija, nosotros somos ese vaso de barro que el Señor crea en nosotros, y ya una vez que empieza a dar forma a esa masa, ¿sí? Pues nos mete al fuego para que resista ese material, ¿sí? Y en ese fuego representa pues el padecimiento. Hemos hablado en muchas ocasiones que el Señor nos va a meter a ese fuego, que es esa aflicción que viene para todos los cristianos, ¿sí? Como creyentes en el Señor todos vamos a padecer, es parte del juicio de parte de Dios, pero también somos probados en lo personal, ¿sí? Y nos mete a pruebas, y quiere que el Señor, quiere el Señor que nosotros seamos fieles a Él, ¿sí? En las buenas y en las malas. Vemos todos, o la mayoría conocemos el caso de Job, que el Señor permitió que Job fuera afligido de parte de Satanás, ¿sí? Sabemos que le quitó a su familia, le mató a sus ovejas, perdió sus propiedades, y en ese proceso, pues, Job siempre permanecía fiel al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, a lo último lo enferma, es parte de esa permisibilidad de Dios, ¿sí? Satanás lo enferma y Job sigue siendo fiel al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que tanto en las buenas como en las malas nosotros permanezcamos fieles al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, continúa la alabanza, dice, quiero una sonrisa, dice, cuando todo va mal, ¿sí? Porque normalmente, como dice Job, dice, el bien viene de Dios, dice, y el mal no lo recibiremos. También el hombre, hermanos, quiere solamente aceptar lo bueno que viene de Dios, pero no quiere aceptar también ese juicio o ese castigo que viene de parte de Dios, que al parecer a la persona se le lo ve como algo malo, pero ese juicio o ese castigo, ese trato tiene que ver con una bendición a final de cuentas, hermanos, que eso no lo entienden a veces, ¿no? Dice por ahí también otra alabanza que es fácil alabar al Señor cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, dice que no es tan fácil, ¿no? Entonces el Señor nos pide que tanto en las buenas como en las malas, pues estemos siempre alabándolo, ¿no? Dice, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, dice, quiero tu confianza en la tempestad. Quiere el Señor que confiemos en Él, en las buenas y en las malas. Dice, quiero que aprendas también a perdonar. Dice que nosotros en la oración modelo que el Señor les enseñó, nos enseñó a todos, dice que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como Él también nos perdona, ¿no? Y si para que seamos llamados hijos del Altísimo, también nosotros tenemos que perdonar, ¿no? Entonces es parte de un proceso, ¿sí? Para que nosotros seamos un vaso nuevo, hermanos, un vaso de misericordia, un vaso limpio para que nosotros podamos servir al Señor Jesucristo. Es parte de un proceso, esa nueva criatura, el Señor va haciendo esa perfección en el hombre, pero
es parte de un proceso. Dice en Lucas, en el capítulo 5, 8, dice, y al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues yo soy hombre pecador. Cuando venimos al Señor, hermanos, somos pecadores, hermanos, todos. Dice que no hay ninguno que nunca peque, hermanos, porque todos en la naturaleza que estamos, que en esta carne dice que no mora el bien, ¿sí? Que todos pecamos, hermanos. Entonces es importante que como pecadores, pues confesemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y el que nos perdona. Vamos a ver la siguiente diapositiva, hermano. En Primera de Juan, en el 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Pues cuando venimos al Señor, pues somos pecadores, pero también en ese proceso, cuando ya estamos, que ya hemos creído en el Señor, ¿sí? También pecamos, ¿sí? Porque no hay ninguno que nunca peque, dice el Señor. Y si dijéramos que no hemos pecado, dice que le hacemos a Él mentiroso y que la verdad no está en nosotros, ¿no? Porque todos, hermanos, tenemos un cuerpo, que es, que está constituido de esa carne que nos lleva al pecado, ¿no? Y cuando nosotros nos descuidamos, pues caemos en pecar, ¿no? Esa iniquidad que nosotros le damos rienda suelta a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que oímos, genera iniquidad y ese vaso de iniquidad genera pecado, ¿no? Entonces todos somos pecadores, pero tenemos un juez que nos perdona, ¿sí? Como abogado, ¿no? ¿Sí? En Lamentaciones, en el 3:40 al 42, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros vengamos al Señor cuando estamos rotos, ¿sí? Y confesemos al Señor Jesucristo, que lo busquemos, pero que volvamos a Él, ¿sí? Dice, levantamos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Dice, a nosotros, dice, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Entonces, en la naturaleza que nosotros tenemos, hermanos, somos desobedientes y nos apartamos de Dios, pero Dios quiere que volvamos al Señor, hermanos, que es parte de una conversión, una verdadera conversión. Dice en 1 Corintios, en el 1:25 al 29, dice, porque lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, Dios nos escoge, hermanos, no porque seamos mejores que otros, hermanos, ¿sí? Sino porque de lo vil del mundo y de lo menospreciable, Dios nos escoge, hermanos, para mostrar su poder, hermanos, que Dios nos libra de todo, de todo trabajo, ¿no? Del enemigo, ¿no? De esa parte vil que es el cuerpo, ¿no? Bueno, ¿cómo es que Jesucristo nos va a restaurar? Porque todos venimos rotos aquí, cuando venimos al Señor, y necesitamos que nos procese el Señor Jesucristo. Es la siguiente, hermano. Dice en Jeremías, en el 15:19, dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dice, uno es si te convirtieres. Bueno, esa conversión es dar una vuelta hacia
hacia el otro lado donde vamos caminando, hermanos. Normalmente el hombre va en pos de hacer su voluntad, pero cuando conoce al Señor y el Señor viene a nosotros, el Señor nos cambia, ¿sí? Y hace que vayamos en pos de hacer su voluntad, ¿sí? Entonces el Señor nos pide también, dice que si sacáremos lo precioso de lo vil. Bueno, para conocer esto, nosotros necesitamos conocer la naturaleza del hombre. Dios nos hizo trinos y somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice, si sacares lo precioso de lo vil. Bueno, eso precioso que hay en nosotros es nuestro espíritu que mora en nuestros huesos, hermanos, ¿sí? Donde debemos de darle un crecimiento para que podamos ir creciendo espiritualmente, hermanos. Dice el Señor que hagamos engrandecer, que tengamos al Señor Jesucristo en nosotros, por supuesto, primero el Espíritu Santo, después el Espíritu de Cristo, engrandecerlo y para que venga el Espíritu del Padre a morar a nuestro espíritu, pero donde debemos de tener un mayor crecimiento es a nivel espiritual. Todo es un proceso, hermanos, ¿sí? Entonces, para poder llegar a esa nueva criatura. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, apenas confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero seguimos siendo ese viejo hombre está en nosotros. Dice en Efesios 4:22, es una recomendación que nos da, dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Bueno, confesamos al Señor Jesucristo, pero aún seguimos siendo ese viejo hombre y necesitamos dejar de serlo a través de, dice en Efesios en el 4:23, dice, y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, dice, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces, el consejo es que dejemos de ser ese viejo hombre y ser un nuevo hombre a través de la renovación, ¿sí? De la renovación en el espíritu de nuestra mente, en el espíritu que está en nuestros huesos, hermanos. ¿Cómo es a través que vengan esos espíritus de Dios que nos van cambiando, que viene el Espíritu Santo, ¿sí? Que nos da dones y que nos lleva al Espíritu del Señor Jesucristo para que podamos entender cuál es el amor de Dios? Dice que excede nuestro entendimiento humano, ¿no? Entonces tenemos que ir creciendo en el Espíritu del Señor Jesucristo. También la siguiente, hermano, habla, dice, de vestir ese nuevo hombre, ¿no? Y cuando habla de ese vestido, tiene que ver, se refiere al Espíritu del Señor Jesucristo. Dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Tiene que ver con recibir el Espíritu del Señor Jesucristo. Dice en Colosenses en el 3:9 y 10, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Bueno, pues ¿cómo es que vamos dejando de ser ese viejo hombre y haciendo ese nuevo hombre? A través del conocimiento, hermanos, el conocimiento que le vamos metiendo al archivo, ¿sí? Al archivo de nuestra alma, ¿sí? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, de lo que nosotros le vayamos metiendo al archivo es de lo que vamos a hablar. Dice en 2 Corintios, en el 5:2 al 4, dice, y por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Bueno, aquí, ¿quién es el que está desnudo? ¿Quién es el que está vestido? ¿Y quién es el que está sobrevestido? Bueno, el que está desnudo es el que solo cree en el Señor Jesucristo, que no tiene nada espiritual, que no tiene ninguna vestidura, que esas vestiduras representan el Espíritu del Señor Jesucristo,
y cuando viene a nosotros, y esa sobrevestidura refiere al Espíritu del Padre, ¿sí? Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados porque no que quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos. ¿Por qué la persona puede ser desnudada? Bueno, pues cuando ya se tiene el Espíritu del Señor Jesucristo, ¿sí? Y puede que aún el Espíritu del Señor Jesucristo se vaya de él si no cumple con los requisitos, ¿no? Que el Señor nos pide, ¿no? Dice, y no quisiera ser desnudados, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dice en 2 Corintios, en el 4:16, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Bueno, ese viejo hombre, ese hombre exterior también le llama la palabra, pues no lo vamos a dejar hasta que moramos, hermanos, hasta que volvamos al polvo, vamos a dejar de ser ese hombre viejo. Sin embargo, el hombre interior que representa el Espíritu del Señor, el Espíritu que está en nuestros huesos, que se va llenando del Espíritu Santo, que se va llenando del Espíritu de Cristo y del Espíritu del Padre, se va renovando, ¿no? A través del conocimiento que nosotros le vamos metiendo, ¿no? Y que el Señor nos va dando esa sabiduría perfecta que viene del Padre. Dice en Romanos en el 7:25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Bueno, pues el apóstol Pablo, hermanos, que era el hombre más consagrado de esa época, sabía que había una dualidad en él, que él decía que con la mente servía a la ley de Dios, más con el cuerpo, con la carne, dice, servía a la ley del pecado. La siguiente, hermano. Dice bueno, ahí mismo en Romanos, en el 7:14 hasta el 18, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. ¿Sí? Bueno, aquí el apóstol Pablo sabía que el mal moraba en su carne, ¿sí? En sus miembros. Entonces, en la parte natural, pues, aunque le decían que andaba en la carne, pues él espiritualmente tenía esas armas espirituales, ¿no? Poderosas para destrucción de fortaleza. Dice, ahí continuamos, dice, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, hago. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay yo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Bueno, pues el apóstol Pablo se sentía miserable cuando pues tenía esa parte del pecado en la carne que lo hacía pecar, decía el Señor, le decía al Señor que le rogaba que le quitara ese aguijón que tenía en la carne, y el Señor le decía que se bastara en su gracia, ¿no? Porque cuando él era flaco, dice que entonces era poderoso, porque ya no obraba él, sino que Dios obraba en Pablo. Entonces, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne sirvo a la ley del pecado. Todos, hermanos, todos tenemos esa parte de nuestra carne que nos hace pecar, pero también tenemos la parte del espíritu que nos hace que sirvamos al Señor, que sigamos a Dios y que tenemos que ir renovando ese espíritu
de nuestra mente, ¿sí? Que necesitamos ir creciendo, hermanos, y irnos renovando a través del conocimiento. En Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, Dios nos va procesando, nos saca del lodo, ¿sí? Empezamos todos como incrédulos, dice que Dios encerró a todos en incredulidad para que Dios tuviera misericordia de todos. Entonces, creyendo en el Señor Jesucristo, pues nos da un regalo que es la salvación, ¿sí? Dice que no quitando las inmundicias de la carne, ¿no? Porque aún el hombre sigue pecando y sigue, pues sigue siendo ese viejo hombre, y a través de que nosotros obtenemos el Espíritu Santo, que es el que ayuda a nuestra flaqueza, ¿sí? Pide como conviene, pide porque el Espíritu del Señor Jesucristo venga a nosotros y nos viene a limpiar ese recipiente que somos nosotros, ese vaso, que Dios hace esos vasos como Él quiere, ¿sí? Y que si nosotros queremos ser vasos de honra, útiles para servirnos, tenemos que ir limpiando. Y a través de la palabra, el Señor nos va limpiando. Dice que vosotros sois limpios, dice por la palabra, ¿sí? Entonces, Él nos va limpiando. La siguiente, hermano, dice en Corintios en el 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, hermanos, nosotros a través de tener el Espíritu del Señor Jesucristo, vamos creciendo espiritualmente, en sabiduría, en conocimiento y en inteligencia. El hombre que va cumpliendo los mandamientos del Señor Jesucristo y que va cumpliendo también los mandamientos del Padre, va teniendo y experimentando un cambio en su mente, ¿sí? Porque dice la palabra que el hombre animal no entiende, ¿sí?, lo espiritual, porque se ha de entender espiritualmente, ¿sí? Entonces, el entendimiento espiritual viene a través de la mente de Cristo, cuando el Señor Jesucristo viene a nosotros y tenemos ese crecimiento y clama a Abba Padre, y viene el Espíritu del Padre y se tiene entonces esa mente que es de Cristo, esa mente de Dios. Bueno, pues como veníamos hablando, tenemos que ir limpiándonos, limpiar ese archivo de nuestra alma a través de la palabra, a través de el Espíritu Santo, a través del Espíritu del Señor Jesucristo y a través del Padre, para que nosotros seamos corroborados. Dice en Efesios 3:16 que os dé conforme a las riquezas de su gloria y el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. A través del Espíritu del Padre, hermanos, el hombre es corroborado con potencia. La potencia viene del Padre, ¿sí, hermano? A través de su espíritu. En Filipenses, en el 3:21, entonces dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Bueno, entonces es un proceso, hermanos, que inicia, que somos formados del polvo, que el Señor nos hace a nuestra imagen y semejanza, que somos, empezamos como incrédulos, pasamos a ser salvos, con una vez que somos dignos del Señor Jesucristo, pues obtenemos el Espíritu del Señor Jesucristo, ¿sí? Y obtenemos el Espíritu del Padre y vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria, pero es parte de un proceso para llegar a esa nueva criatura, hermanos. Dice en 1 Corintios en el 15:54, dice, y cuando esto corruptible, actualmente pues el hombre es corrupto, hermanos, somos corruptos, tenemos una naturaleza que se corrompe, que se oxida, esta carne que está viciada con esos deseos de error, ¿sí? Esa genética adámica que desde que Adán y Eva pecaron, dice que el pecado pasó a todos los hombres porque todos pecamos, y la condena es que vamos a ir al polvo,
¿sí? Dice de que del polvo fuimos tornados, del polvo fuimos hechos y al polvo seremos tornados, ¿no? Dice, cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción. Bueno, ¿cuándo va a ser vestido de incorrupción? En el milenio, el Señor Jesucristo va a venir y nos va a levantar de nuestros sepulcros y nos va a dar un cuerpo nuevo, hermanos, con un ADN de Cristo, que no vamos a morir, que no vamos a enfermar, ¿sí? Entonces tendremos el ADN del Señor Jesucristo, con el cual el hombre podrá vivir 1000 años, y después la transformación, después de esos 1000 años y un tiempo más, el hombre será transformado para tener un cuerpo inmortal, ¿sí? Dice, y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, ¿no? Hasta llegar a tener esa perfección y llegar a tener hacer esa nueva criatura, ¿no? Dice en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Bueno, hasta que seamos perfectos, dice el Señor, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Es a lo que hemos sido llamados a ser esa nueva criatura, ser como el ángel de Jehová, ¿sí? Llegar a esa perfección, pero es parte de un proceso y que debemos de ir de fe en fe para poder ir culminando y podamos llegar a obtener esa nueva criatura. Pero el Señor Jesucristo es nuestro alfarero y es el que nos va cambiando, nos va moldeando hasta llegar a obtener ese vaso de honra, hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. Eso es todo, hermanos, lo que le quería compartir el día de hoy.